Hola a todos, mi nombre es Gillian Rivera. Me siento muy feliz de poder compartirles un día más la palabra de Dios. Me encontraba leyendo hoy día Primera de Samuel, que es el libro del cual he comenzado a leer día a día. Y me tocó hoy día leer Primera de Samuel 7, en el cual habla sobre Samuel, que era aquel profeta de Dios que Dios puso en ese tiempo en el pueblo de Israel, y el cual llegó a ser juez de aquella nación, la nación de nuestro Señor Jesús. Y el Señor me habló y me ministraba, me decía de que comparta con ustedes esta palabra maravillosa. Vemos lo que hizo Dios entre medio de su pueblo. Aquel pueblo el cual estaba atemorizado por los filisteos, que eran una nación la cual venía y amedrentaba al pueblo de Israel, la cual lo tenían oprimido al pueblo de Dios y encima le habían quitado territorio de su nación. Y vemos lo maravilloso que hizo Dios entre medio de aquel pueblo que rindió su corazón delante de él. En 1 Samuel 7 dice, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Dios habló a través de la vida de Samuel, su profeta, y les dijo al pueblo de Israel, de que si ellos se rendían con todo su corazón y se volvían a Dios y lo servían solo a Él y quitaban la idolatría de entre medio de su pueblo, Dios los liberaría de aquel pueblo, los filisteos, de aquel pueblo que los estaba oprimiendo. Entonces vemos, aquí Samuel obedeció a lo que dijo Dios y no le dijo, ¿qué dirán de mí? No dijo, ¿y si no me oyen? No, porque aquella palabra había nacido del corazón de Dios para aquel pueblo del cual estaba siendo ministrado hace tiempo ya por su poder, por su presencia. Entonces lo que hizo Samuel fue obedecer a la palabra de Dios y él soltó las palabras sin pensar y sin decir, digamos, ¿qué dirán de mí? ¿O qué pensará de mí el pueblo de Israel? Él lo dijo, así como Dios se lo había dicho, de que si quitaban sus dioses ajenos delante de él y se volvían de todo corazón y preparaban su corazón para Dios y lo servían solo a él, Dios los iba a liberar de los filisteos. En el versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Aquí vemos la importancia de lo que es orar en unidad. Dios, a través de Samuel, mandó a que todos se reunieran en un mismo sentir allí en Mizpa, y el profeta comenzó a orar por ellos. Entonces ellos se reunieron allí en Mizpa y sacaron agua y la derramaron, dice en el versículo 6, y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Es importante, la verdad, el ayuno, porque cuando uno ayuna es impresionante que uno se llena de la presencia de Dios, porque vos estás allí, aparte de que estás buscándolo, porque es un día de consagración a Dios, del cual vos lo estás buscando en oración, a través de su palabra, en la alabanza, en la adoración, vos te estás llenando de su. Entonces el pueblo de Israel en aquel día ayunaron y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Se arrepintieron y reconocieron todo lo que habían hecho delante de Dios. Habían pecado contra aquel Dios que los había liberado del pueblo de Egipto. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El versículo 7 en adelante, la verdad que es muy hermoso lo que Dios hace entre medio de su pueblo. Y dice,
Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Aquí vemos que los filisteos habían oído de que el pueblo de Israel estaba reunido en Mizpa, en un mismo sentir que ellos estaban allí. Entonces, los filisteos quisieron aprovechar el momento, quisieron ir a atacar al pueblo de Dios, quisieron ir a derribarlo, quién sabe, obviamente iban armados. Y muchos dirán, en ese momento no había nada de esperanza, de probabilidades humanamente. Con aquel razonamiento humano, uno se pone a ver la situación y dice, no tenían nada de probabilidad del pueblo de Israel de que salgan vivos de aquella lucha a la cual ellos no estaban preparados, porque aquí no dice que ellos estaban armados, ellos estaban con ese corazón humillado delante de Dios en ayuno. Entonces ellos no iban preparados para la batalla. En cambio el pueblo de los filisteos sí. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Porque allí cuando vos veas que pudiera haber apenas 1% de probabilidades de esperanza, Dios hace maravillas, Dios se glorifica. Como decía el siervo del profeta Elías, veo una pequeña nube al tamaño de la mano de un hombre. Y de allí, Elías le decía, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y veía el cielo y veía aquella nube. Y de allí se comenzó a formar un gran estruendo en los cielos, que comenzó a llover y a llover. Lo mismo creo en que hoy puede pasar. Dios puede y va a libertar a su pueblo hoy día, porque su poder es el mismo de hoy, su poder es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado, Él no es Dios de historia, Él está vivo y Él está atento a nuestras oraciones, Él está atento a nuestro clamor. ¿Qué quiere decir clamor? Clamor es gritar, o sea, desgarrar tu alma, tu corazón, decir a papá con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con todo tu ser, decirle aquello que tanto tú anhelas, la libertad de tu país, que tu país viva en libertad en Cristo Jesús, que tu país sea un país de bendición, que tu país sea un país guiado y dirigido por Él. Entonces Él está atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Y vemos en el versículo, dice, en el versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Vemos en el versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Creo firmemente en que Dios está oyendo cada oración que tú le pides, cada oración la cual tú clamas a Dios por tu país, por la situación en la que estás viviendo, por la situación en la que estás viendo a tu alrededor. Creo en que Dios nos está viendo. Y aconteció en el versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Ellos estaban confiados de que los iba a derrotar al pueblo de Dios. Los filisteos estaban confiados de que hasta ahí iba a dar el pueblo de Israel, de que iba a haber una masacre, una matanza. Entonces vemos el de repente de Dios en ese momento, porque Dios no es sordo, Dios estaba atento a todo lo que estaba pasando en aquel momento. Dios estaba atento a cada oración que salía de sus corazones, a cada clamor que salía de su pueblo. Dios estaba atento. Y creo firmemente de que Dios no rechaza ninguna oración que tú hagas con el corazón abierto, ni siquiera aún las oraciones las cuales tú hagas allí hablándole, y quizás muchas veces allí porque tengas que orar, porque debes de orar. Mas qué hermoso ver que Dios no hace acepción de personas. Y vemos cómo el pueblo de Israel se había distraído, se había ido tras otros dioses,
se había olvidado de Dios. Vemos que muchas veces el pueblo de Israel lo hizo molestar a papá, a Abba, a Dios, por sus actitudes, acciones que tomaban, porque desobedecían a Dios. Y aún así Dios tuvo misericordia de su amado pueblo. Dios tiene misericordia de Bolivia, Dios tiene misericordia de ti y de mí, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas todos los días, cada mañana son renovadas. Entonces, Jehová los oyó y vemos aquí el de repente de Dios. En el versículo 10 dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¡Gloria a Dios! Creo firmemente en que lo mismo puede pasar y pasará en este tiempo sobre mi amada tierra de Bolivia. No te rindas, Él tiene el control. Él lo único que quiere y está viendo es tu corazón, cómo tú actúas en frente de estas situaciones. Si has de creer o vas a dejar que el miedo y la duda entren a tu corazón y a tu vida y te tengan paralizado. ¿Cómo tú debes de reaccionar en frente de estas situaciones? Si se te para una montaña encima que no te deja avanzar, tú lo que debes de hacer es con fe, como un granito de mostaza, decir: montaña, muévete de aquel lugar. Dios es aquel que va delante de mí como poderoso gigante. Él es aquel que pelea nuestras batallas. Entonces toma aquella actitud de fe. Quita el negativismo de tu vida. Quita aquel temor que te deja paralizado sin avanzar, sin hacer nada. Quita aquella duda y empieza a creer en aquel que lo hizo en su pueblo Israel, en aquel que hizo un milagro, que libertó a toda una nación más de una vez. Y Él es el creador de todo lo que vemos hoy día: los cielos, la tierra, los árboles, los animales, nosotros mismos. Y su poder es el mismo de hoy, de ayer y de siempre. Creo firmemente en que Dios tiene todo bajo control y Él va a hacer un grande milagro. Él se va a glorificar entre medio de esta pequeña nación, y yo sé que su luz brillará aún más de lo que pudimos haber visto el año pasado. Su luz brillará aún más a todas las naciones, a todos los lugares y continentes de esta tierra. Lo creo firmemente. Vemos en el versículo 11: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que dice piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y el versículo 13 me encanta: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Aquel pueblo que los tenía atemorizados a Israel, aquel pueblo que iba allí a enfrentarse y muchas veces ganaban en sus batallas, aquel pueblo, dice aquí, no volvió más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Creo firmemente en que Dios no solo va a libertar a nuestro pueblo, sino de que va a traer restitución a aquello que se nos fue quitado. Creo firmemente en que Dios lo va a restituir al 100% en nuestra amada nación de Bolivia, en el nombre de Jesús. Aquí dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Creo firmemente en que Dios tiene el control de nuestra amada tierra, de Bolivia. Él no se ha olvidado de su pueblo amado. Él no se ha olvidado de esta pequeña nación, la cual le creyó, la cual está en sus manos, la cual está en su mira. Bolivia, Dios tiene el control. Intercede por tu nación. Clama a mí y yo te responderé.
Dice la palabra de Dios. Clamemos en este tiempo. Pongámonos de rodillas, unámonos en familia, como se unió el pueblo de Israel y se humilló delante de Dios y le pidió perdón por todo aquello que habían hecho, por haberse olvidado de aquel Padre hermoso que los había libertado de Egipto. Dios en este tiempo está atento a las oraciones tuyas. Dios en este tiempo está atento a cada palabra que sale de tus labios. Piensa, ¿qué es lo que está saliendo en este tiempo más de tus labios? Si son palabras de fe, palabras de bendición, declaraciones, o si son palabras negativas, palabras las cuales lo único que traen es más tristeza, más duda o más temor. Dios te bendiga grandemente. La palabra de Dios dice, cree y verás la gloria de Dios. Tan solo cree, hermano, amigo, familiar, cree y verás la gloria de Dios. Creo firmemente en que Dios no deja ni dejará nunca en vergüenza a su pueblo, en vergüenza a sus hijos, en vergüenza a aquellos que decidieron creerle a ciega, como dicen. Creo firmemente en que Dios tiene la última palabra y que lo que Él comenzó lo terminará, lo que Él prometió lo cumplirá. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos en el siguiente video.